harto de la barbarie. Imen. A causa de motivaciones presuntamente doctrinales, quienes conforman la miasma histórica no cejarán su propósito de exterminarnos, empero, por las humanitarias nosotros tampoco de abatirlos mediante las palabras, y no me postulen garante de diálogos de paz porque nunca he portado un arma letal o comandado tropas para, mediante tales recursos, cometer abusos contra mis semejantes, asesinatos, violaciones, secuestros, atracos, inequidad y vandalismo. 2. Recuérdenme por la palabra como a un pendenciero cualquiera. 3. Atribula que la humanidad sea una inagotable fuente de malas noticias. 4. Así como no sabemos de dónde o por qué irrumpimos vivientes, tampoco nuestra bitácora, v. Erguido. No sería terrorista quien revelase enmascara sus propósitos abominables mediante convenios entre partes donde, desesperanzadas, las víctimas deben subsistir sometidas a criminales y condenadas a las torturas que ellos nunca cesarán infligirles. 01. Sobre la miasma histórica se afirma que legó enseñanzas a sobrevivientes y generaciones por venir, pero que ya al cabo no es cosa distinta a cuanto hiede y nutre escatófagos. 02. No hay estatuas que resistan la ansiedad de los pueblos por demolerlas, para darle, con justicia, término al aberrado culto hacia cualquiera personalidad de la miasma histórica sobre la cual se desperdicia tanto dinero en exaltarla. 03. Excepto cuando no muestran regusto por semejar verdugos, todas las mujeres del mundo son aquella primera y hermosa Eva, si /diagonal va. 04. Si son personas ajenas a tus afectos quienes visten harapos, tienen sed o hambre por tu causa, míralas como lastres de la humanidad que no tienen por qué afectar tu psiquis ni impedir tus bacanales y celebraciones báquicas, porque tu último acto protagónico en ese infame ceremonial de inequidades te unirá a ellos. 05. Siempre tengo presente que no disiernes. Nunca habrá una palabra tuya que la mía refute, pero me tendrás por objetivo militar mientras dure tu delirio extremo de imaginaria guerra. 06. Forman, p. arte de nuestra existencia y aprendizaje. Pero, cuando, con torpeza, sin aciertos y a gritos irrumpen, las palabras solo sirven a vociferadores que igual pendencieros. 07. Todos, no, somos iguales ante las leyes cuando quienes tienen el deber de cumplirlas y conminar a otros que también lo hagan son sus más conspicuos /diagonal siniestros falsificadores. 08. Si ansioso a veces, y con dopamina maravillado otras, arrogas potestad sobre la vida /diagonal muerte experimentándote ungido /diagonal blindado, vivirás ofuscado y presa de tribulaciones como cualquier prófugo de pena capital. 09. La humanidad pareciera implorar la irrupción de genocidas tras surgirse /diagonal espiarse /diagonal probarse incapaz de fijarse los límites morales que igual viola y por los cuales castiga a unos u otros no reverentes. 10. Si aceptas inteligible la fatuidad de estar apertrechado y blindado por tropas, vive con la misma prisa con la cual cualquier prófugo condenado a recibir pena capital. 11. La subespecie de animales contestatarios suele ser, falazmente, antiimperialista. Todo cuanto afirma repudiar y combatir del poderoso culmina por evidenciar que forma, p. arte de su más profunda, irrefutable y sustanciadora psicopatología personal. 12. En mi país se entiende que magistrados supremacorteanos no estén aptos para redactar sentencias conforme a leyes. Son escatófagos y las excretas del tropel los mantienen ansiosos a veces y dopados otras. 13. No se puede ser revolucionario presunto. Tenemos que fomentar los principios de libertad, equidad, solidaridad y fraternidad auténticos. 14. Entre las miasmas del bestiario político, tal vez la cívico-militar sea la que espela mayor fetidez. 15. Una cúpula de ácaros parásitos de la clase Sarcoptes que habíais al mando en la República de Venezuela ha reemplazado la Constitución Nacional por el ultraje de gobierno, el cual aplica como si se tratase de un magno estatuto y no, metafóricamente, el agente biológico que causa sarna al corpus social. 16. Cuando parásitos con poder te anuncien aplicarán atrocidades principistas y te lo ordenen, no dudes ni medites sobre cometer genocidio. Solo dispara contra quienes no podrán repelerte con idéntica letalidad. Permanecerás aventajado, con remuneraciones atractivas y notificado de rápidos ascensos. 17. Siempre tengo presente que no disiernes. Nunca habrá una palabra tuya que la mía refute, pero me tendrás por objetivo militar mientras dure tu delirio extremo de imaginaria guerra. 18. La soberanía de la República reside, constitucionalmente, en quienes somos ciudadanos, pero, los ultrajes a la Carta Magna,
Leyes y ciudadanos de la patria son aberraciones de un grupúsculo de perpetradores en ejercicio ilegítimo de funciones de gobierno. 19. El antípoda de quien es demagogo simple y explícitamente infiere lo que hará si es elegido para asumir responsabilidades de envergadura, como las de presidente de república. Pero esa clase de eximios personajes no son proclives a postularse ni suelen ser percibidos por electores. Abundan quienes logran ser investidos para, de modo cobarde por solapado, inocular veneno a un pueblo diciéndole que se trata de una medicación alternativa con la cual remediará todos sus padecimientos. 20. En momentos cuando se supieron, virtud a sus indiscutibles méritos, condenados a pena capital, quienes infinitas veces experimentaron inconmensurable placer cada vez que ordenaban o fomentaban iniquidad contra subyugados ridículamente imploraron salvación a deidades. 21. Porque hacerlo implica calificar, protestar, denunciar o ofrendar. Hablar es una acción con extrema frecuencia tácita e infamemente juzgada delito. Y no a causa de su curioso origen latino. Fábula, al pronunciar que algún burócrata / jerarca inflige contra un individuo o nación, sabes que tu riesgo menor será culminar reo. En cuanto a los elogios públicos a víctimas o ciudadanos destacados, no siempre logran convertirse en desagravios o reconocimientos de virtudes porque encienden la corrosiva y letal envidia. 22. Durante vaivenes de la hoy calificada como Cuatro República, 1998 a 2017. En Venezuela estar mal alimentado y sin acceso a productos básicos de consumo nunca fue relacionado con la dignidad o virtud entre los justicieros actuales con poder político para redactar las /listas. Esas que se leen para anunciar cuál ciudadano comerá. El hambriento ejercía su derecho humano universal a protestar por la consecución de comida o mejores condiciones de existencia, sin ser por ello auscultado ni sometido a edictos de magistrados civiles / militares que criminan su penuria. En el curso del siglo XXI, cada ciudadano que lo haga comete rebelión o conspiración para derrocar. Para los venezolanos, mantenernos vivos se ha convertido en un lujo de cortesano. 23. Los colombianos y el resto de quienes poblamos Sudápolis, en general, debemos entender que durante el curso de la era postmoderna imperan dos clases de amor, el carnal, clásico, vulgar, y el doctrinal, santificado Cupido, que fomenta aparear criminales con sus víctimas para asegurar la apropiación de malvivientes de relevo en el hemisferio. 24. Hay dos oportunistas e hipócritas formas para explicar el significado de justicia: la transicional que repara y concede, mediante inadmisible acto autoritario / cómplice de gobierno, libertad remunerada a quien hubiere secuestrado, violado o asesinado, y la sustitutiva, que también pretende importar de la selva a igual peligrosísimos e incorregibles malhechores. En ambas, individuos perversos / interesados disciernen con el propósito de reinsertarlos, con gastos pagados y exoneradas culpas, en una sociedad contra la cual han cometido delitos imprescriptibles. 25. Soy un hombre con 6 rostros, los de conciliador, feliz, pensante, escritor, combativo y libertario, que se mueve en dirección a 4 lados, nor / este, para perfeccionarme diestro cuando recorro el sur / este que me impulsa hacia revelaciones. El oeste es calamidad. 26. De 3 formas suelo físicamente sentirme, y todas son cúbicas. 27. La república donde nací fue progresiva, ininterrumpida y fatalmente convirtiéndose en un inmenso cuartel. Por ello mi pulsión escritural es la de una rara avis que, aun cuando sitiada por hostiles, no permite la abatan ni muestra señales de anunciar capitula durante su irrefrenable y libertario vuelo. 28. En el curso de mi existencia, la he escrito como lo haría cualquier filósofo facto, enunciativa, axiomática, aforística, formulando siempre, porque es ridículo que autoinvestidos pontífices de academias prohíban a los hacedores pronunciar, pensamientos o tribulaciones de cualquier índole poética. 29. El totalitarismo, completo, totus, eísmo, doctrina, es el control absoluto e indiscutible que letales ejercen sobre una nación. Constituye una bien conocida e histórica atrocidad de antípodas del juicio. Fortuita / adventicia fenomenología del desquicio que, de súbito, menoscaba la dignidad humana, su bienestar físico / psíquico y libertad. 30. Si las flagelaciones no produjeran placeres enfermizos y morbosos, ningún sentido tendrían ciertas investiduras u oficios, como el de principal, civil o militar, entre los relacionados con la conducción de pueblos o decisión de castigarlos. 31. Si confías a otros tus pertenencias y hasta la vida,
lo haces bajo tu responsabilidad de perder una parte o todo, pero, si no lo haces igual podrías convertirte en víctima por cuanto no siempre puedes estar resguardándote de potenciales o enmascaradas aves de rapiña al acecho. 32. Aun cuando quizás sea el papel más portador de elementos nocivos entre las invenciones para uso comercial del ser humano, el billetardo es el valor convencional de cambio más codiciado en la historia del mundo, porque nuestra buena salud, instrucción, hábitat, higiene, tratamientos médicos, seguridad, confort, estatus / prestigio / reputación e influencia social dependen de él en cualquier lugar donde estemos. Acumulándolo abundantemente podemos satisfacer casi todas nuestras necesidades o caprichos. Excepto extorsionar u ofrecerle muchos al tiempo con el absurdo propósito de tenga su corrosivo impacto o impedir que enfermedades se alojen en nuestros cuerpos y los abatan. 33. C. Exhiben afortunados e inmutables por instantes cuando vierten fétidos y corporales fluidos o heces fecales encima de los cadáveres de sus víctimas, pero, haciéndolo, siempre temen que sobre los suyos igual otros repitan ese necrófilo ceremonial que satisface la cíclica ansiedad de venganza colectiva de sociópatas contra idénticos. 34. En todas las circunstancias aparece la muerte, la cual, paradojalmente, se exhibe como la mejor amiga de quien sufre. Pero, es igual efímera y también se abate cuando inflige su último daño a cada una de sus víctimas. 35. Es, en extremo, lamentable y hasta doloroso advertir que algunos de nuestros amigos padecían del síndrome de disfunción perceptiva y discernimiento mínimo. Antes de 1998, no mostraron sintomatologías y no estuvimos preparados para aceptar que están enfermos. 36. Nada obsede más a cualquier criatura que tomar ventaja sobre otras de su especie o ajenas por encima de sus vulnerabilidades. 37. Hay que admitir que, en el ámbito de lo imaginario o hiperrealismo, los escritores hacemos el trabajo sucio o limpio, ello conforme a nuestras urgencias personales tanto como la de otros intelectuales, igual de honorables académicos, críticos ocasionales u obcecados y hasta furtivos lectores que, finalmente, convidados perpetuos para nunca tener la última o de juez palabra en materia de literatura. 38. A partir de 1958, todos los principales del imperio norteamericano habrían intentado derrocarlo. En la actualidad 2016 no se sabe, con exactitud, quién le inoculó demencia senil al asesino para que, orgulloso y cíclicamente, recuerde sus fusilamientos y muestre a sus discípulos imágenes de algunos de esos humanitarios instantes. 39. Ufana el afamado y ya enjuto torturador de nación disfrutar de una longevidad que visiblemente penosa porque comporta demencia senil, ese igual tetrápodo al cual el destino deparó purgar pena de cadaverismo. 40. Es obvio, sobre cualquier criatura viviente se asevera que fue engendrada por una fémina previa fecundación. Pero, sucede que cualquier vocablo sea susceptible a declinar su modo escritural, fonética y hasta ajusta sus significantes conforme a popularizado. Por ello hoy un engendro es una criatura a la cual se le ha dado existencia con rasgos deformes o monstruosos, a veces por infortunio del azar u otras debido a mutaciones genéticas. 41. Así como el prevaricador hablare o vistiese, por fe igual tú que serás recompensado. 42. Solo un engendro se reconoce en leyendas de sus idénticos fallecidos, por ello, antes de igual escindir, estará dispuesto a cometer deleznables actos criminales para mantener la reputación de su estirpe. 43. En señal de sumisión adepta, es, que en mi creyera hará de mis ropajes los suyos ocultándome lo abominable ante las demás personas y haciendo lo cual si nos apareásemos mediante formas y colores a veces, metalenguajes, dictados de capnomancia u oráculos. 44. El indocto, ignorante adrede, y también quien lo es por omisión de conocimientos, suele asociar al crápula, quien no es monstru / a / o distinto al azote de población, con la / el dignatario / a / o. Los cargos públicos, como los calificativos, no deben mirarse investiduras que automaticen formas de percepción social entre individuos. Prestigio y autoridad no son sintagmas de honor o dignidad. Forajidos pudieran tener ambas en distintas repúblicas, lo cual no los hace dignas ni honorables personas. Es frágil asociar ciertos vocablos con admirables conductas individuales. 45. Una notificación verbal acompañada de escrito público, solo eso debería ser suficiente para que grupos de ciudadanos / empleadores cumpliesen con el formalismo de transmitir a su contratado principal, temporal administrador, que han decidido cesarlo,
por conducir nada menos que una república hacia el caos social, quiebra, hambruna y violencia. Si claro lo hubiera entendido y respeta la soberanía de quienes somos constitucionalmente propietarios, entonces entregue las llaves de la Tesorería Nacional y Parque de Armas antes del miedo. 46. El miedo que tantas veces logra encorvarse con sus escupefuegos es un engendro de y contra su idéntico. 47. La existencia siempre ha sido eso que, riesgosa e inútilmente, vástagos pretenden recordar como fenomenología del cosmos. Empero, nada al cabo de lo imaginario. 48. Si soy un auténtico librepensador es porque, sobre mi cauta y ecuánime conciencia, rige que otros, aun cuando discrepe fundamental y conceptualmente de ellos en materia de humanismo, tienen la opción que igual derecho serlo. Lo cual me coloca en la nada cómoda pero no inconcebible situación de oponerme a separarlos del tótem prejuzgando los potenciales enemigos. El pensamiento solo es un ejercicio intelectual que a veces trasciende intolerable o apologético, hasta de delitos extremos, para impactar la moral, dañar y hasta divertir como sátira. Sin embargo, con mayor frecuencia su letalidad luce ficcional por lo cual presunta. 49. Que nadie lo dude, principista. Adhiero a favor de la inmutabilidad del atributo universitario autonómico mediante el cual se fomenta el aprovechamiento y disfrute de todas nuestras libertades fundamentales. Investigar, impartir, crear, discutir y difundir conocimientos científicos, tanto como artes e ideas políticas / filosóficas de toda índole que sustancian los derechos universales del ser humano. Pero, donde, sin exclusiones de ninguna naturaleza, sus autoridades sean elegidas por la totalidad del personal adscrito a ellas, aun cuando mostrasen vestimentas no lujosas, elemental formación académica y sus oficios fueren distintos a los de quienes integran los claustros profesorales. 50. Junto a ustedes, eso soy sin que igual ninguna persona me lo hubiese consulado, una criatura viviente en situación de transitoriedad. 51. Todos los seres de la especie inteligente irrumpen afables, fraternos, sinceros e inofensivos que, por ello, humanos, pero, sus graduales / progresivas acciones los postulan para reafirmar o infaustamente revertir esas innatas cualidades para tener que reubicarlos entre monstruos del reino aborrecible. 52. Si me pidiesen, entre millones de rostros, elegir varios que límpidos representen lo que es la falsedad, optaría por varios a los vuestros semejantes, que de subpersonas con explícita guarnición cínica, profesos de satrapías e hipócritas y fáciles respuestas a cualquier teorética elemental, pero final / sustancialmente unívocos. 53. Es, intermediario quien no se dirige hacia un extremo u otro, sino se instala en el centro de un territorio empantanado donde se pretende dejar sin efectos la discordia taxis que impera entre individuos. 54. El hartazgo a causa de hambrunas, pandémicas enfermedades físicas / psíquicas, desabastecimiento de productos básicos, acción del crimen organizado, el militarismo mercenario. La ausencia de medicinas y letal empobrecimiento de la nación venezolana dictan su urgencia de enviar a todos los comunistas, socialistas de la canalla exterminadora hacia el quinto coño para que copulen hasta morir con sus idénticos y defequen toda mala vida fortuna allá. 55. Hubo quien dijo que, con un rejo, conduciría pueblos hasta más allá de su tiempo, pero, lo deseó con infinito odio y sin la lucidez que lo habría preparado para asumir la horrenda muerte que le aguardaba. Fue aquel, el otro, este que irrita tus ojos e hiere tu alma desde la nada. 56. Excepto la de quienes hubieren, de forma lícita o corrupta, acumulado inmensas riquezas. La vida de la mayoría transcurrirá en enfermiza e incesante persecución de todo aquello que le permita subsistir con algún decoro / confort, lo cual desestima la importancia de la ética tras develar que la dignidad y el lujo están emparentados. Tanto como el poder y la ventaja u oportunismo, la pobreza y malas costumbres. 57. A los señalados como forajidos de la inteligencia atrincherados en las academias, la supremacía cívico-militar idea es terminarlos excluyéndolos del reparto de las riquezas nacionales, por resistirse a los dictados de quienes gobiernan y esputan encima de las leyes. Y por cuestionar sus delictivas formas de castración intelectual, adoctrinamiento en pro de causas presuntamente revolucionarias. 58. Cuando al crimen maquillan como acto emancipador, en palco no tiene por qué mantenerse el juicio. 59. Me persuadí que para hallar la luz de la conciencia universal del bien primero debía explorar en la obscuridad. Lo hice, platiqué con quien rige en ella y también,
absurdamente, lo vi. A causa de aquella experiencia escribí mi novela Lucífugo, 60. Como la in/ex, lo/sion, todo acto fallido extingue, pero no lo hará antes de exhibir su patético avatar e infinito dolor, 61. Llamo psicosoma de negación al padecimiento mental que afecta y altera, plenamente, la percepción que de la realidad debe tener un individuo sano. La falla simultánea de todos sus sentidos hará que, aun cuando encadenados, los enfermos convierten en festín de imaginario carencias, padecimientos, tragedias, fatalidades u ofertas engañosas, todas públicas, notorias e insoslayables de no ser falaces, experimentándose, semeja placebo, fidedigno en su ser físico, 62. Si mediador eres, entonces árbitro, que jamás adherente, 63. Cuando las instituciones de un territorio que debería ser conducido con respeto al Estado de justicia/derecho son alevosa y premeditadamente deterioradas, la inestabilidad, el pillaje, desorden público y crimen imperan, 64. La factibilidad de las sociedades se debe a normas, constituciones, leyes, para convivencia o cohabitación pacífica entre individuos miembros, 65. Quien intermedia no castra ni acalla las voces de personas o grupos en discordia/disputa causadas por comportamiento irregulares que adquieren dimensiones letales, pero si exige a las partes acudir a convocatorias predispuestos conciliar sin armas de guerra, con la Constitución y leyes que debió regirlos, y que, recién, el árbitro ha estudiado, 66. La figura del mediador es inclusiva entre querellantes sin devenir en la de un juez, 67. ¿A cuál arquetipo de criatura viviente y de cuál especie del reino animal o vegetal, cuándo, dónde y por qué motivos estás persuadido de formar digna e infaliblemente? Arte. 68. Si debo creer en alguien para no capitular ante la violencia y desesperanza implícitos en esto que llaman vida, entonces será en mí, y 69. Si el progreso no fuere posible suceda tras prescindir de masacres, entonces jamás adheriré a él, 70. Si ordenas matanzas a tus lobos, nada solitarios, o aplicas la metodología de controlar alimentos y otros productos de consumo para arrodillar a una nación igual, eres, sin dudas, un terrorista, 71. Los símbolos de la discordiatoxis identifican intereses y propósitos de grupos, te advierten que adeptos de un presunto demonio o dios, según cada cual perciba/juzgue, se han organizado para exhibir la marca de una supremacía ultrajadora o intencionalidad letal benévola. Cuando los exhibes en tu vestimenta, edificaciones públicas, tribunales, escuelas, liceos, universidades, organismos policiales/militares u hogar, lo haces para excluirte, lo cual constituye una declaración de contienda. Serás lo que anuncias, un silenciador/apropiador indebido/asesino/asesino/controlador del hambre, alimentos, materias primas, insumos o hábitos, de quienes estarán en la mira de tu escupefuego, porque tu antojo elige estigmatizar los enemigos bajo sospecha. 72. Hace rato que ciertos charreteros venezolanos visten otro uniforme, el de mercenarios/terroristas. 73. De un hipócrita solo se espera honre lo que sustancia la cualidad de un farsante. 74. Pravum puniat, inducat munera honorífica, a corruptas castiga, a honorables lleva ofrendas. 75. Frente al impúdico predador de humanos indefensos, el sabio irgue anunciándole su cesación. 76. El hambre y rapacidad que se percibe en la nación venezolana del año 2016 nos advierte respecto a la anunciada, dramática y progresiva muerte en curso de un proyecto cívico-militar terrorista, cierto, pero cuya fetidez todavía impone su presencia a quienes esforzamos por sobrevivir sin ejercer una violencia extrema e indecible que, según la razón inmanente, podría irrumpir legítima. 77. Hacia la utopía paradisíaca universal, regresaremos fraternas/fraternos los marcados por hostiles adeptos del apartheid. Igual lo harán los hijos que, de nuevo, confiarán en padres que todavía vivan, hermanos a fomentar convites entre ellos, primos, amigos y vecinos a mirarse sin desenvainar escopefuegos. Porque el nuestro es el único, supremo, posible reinado, el de la inteligencia, esa dama siempre obligada a mantenerse quiescente mientras mira abominaciones. Capitularía apertrechándose con instrumentos letales. 78. En querella donde grupos oprimen virtud a tropas mercenarias,
La intervención de terceras personas no quebranta el concepto de soberanía de nación. Lo habilita a favor de ciudadanos víctimas a las cuales restituirá sus derechos políticos. 79. Algunos seres son fenomenológica y biológicamente producto de la protogénesis que reemplaza, relevan para proseguir misioneros de mal hechuras. 80. La libertad y democracia siempre han tenido arrogantes enemigos y bajo amenaza defensores. 81. El advenimiento y suspensión de nuestras tribulaciones no serán imaginarios mientras nuestra confusa, equívoca o acertada abolición, mediante alguna de esas formas adjetivales, lo pronuncien. 82. Nadie nace proclive a cometer actos violentos o convertirse en infractor antropomórfico. 83. Virtud a estatutos jurídicos, lo que alguna vez hubiere sido delito con actos de poder proscriben. 84. Los niños son el parto de la humanidad a los cuales debe con urgencia proscribir, si pretende trascender, estratagemas que contrarían los principios que le confieren sentido, igualdad, fraternidad y solidaridad. 85. Concedo que ni siquiera al peor entre los animales irracionales, el hombre, se le confine en hospicios, aun cuando nosotros seamos salvajes con mal empleada inteligencia. Podríamos ser castigados enviándonos a zonas inhóspitas u océanos profundos provistos de alimentos y agua limitados a quizá una semana. 86. Adoctrinar / armar fortuita y letalmente ancianos, niños o púberes no son sino acciones hostiles contra indefensos y escupitajos al concepto de humanismo. 87. Patria, de lat. Gines, es el territorio donde se nace y transcurrirá la existencia de unos y otros durante tiempo indeterminado. Lugar de quienes conforman clanes, aparean, procrean y fraternalmente desarrollan aptitudes intelectuales o físicas a favor del fortalecimiento del Estado de la nación. No es fomento o amenaza de violencia institucional, ni sinónimo de lucha revolucionaria o emancipadora. Los seres humanos irrumpimos en esto que llaman mundo en paz para de esa forma vivir en sitios, que jamás sitiados. 88. De los intelectuales escapistas frente a sus responsabilidades sociales, cómplices por oportunismo, próceres impresos imperiales, cargos públicos o privilegios, persuadidos de, o conversos a tesis granterrorianas y adherentes de malhechores o crápulas explícitos, solo puedo decir que los abomino. 89. Si somos conscientes entonces responsables de todo cuanto acaece en las sociedades de las cuales formamos parte. 90. Los escritores no somos enjuiciables aún tras cometer obras literarias, porque jamás culpables de los sentimientos que inspiramos en ciertas personas, muchas de las cuales, lo he visto, presentan déficit cognitivo primario. 91. Evitemos que al amanecer y poniente, la insospechada bárbara y letal mariposa en etapa de crisálida irrumpa venenosa, esparza cadáveres de ampones acreditados por instituciones corruptas condenadas a decapitaciones e igual macabra instaure. Coronemos la inteligencia que, sin ejecuciones callejeras, honraría su reinado. 92. Si son poetas comprometidos con ya no se sabe cuál proyecto humanístico, comunismo, terrorismo, islamismo, extrema derecha o izquierda dolarizada, fundamentalismo del siglo XXI, colectivismo armado, etc. Presumo gozarán de acceso a las duchas instaladas en la cloaca de nuestra decadente y agónica humanidad. 93. Durante tus días de infante presumes que el futuro te depara confort material, placeres, reconocimientos y alegrías. A mitad de tu existencia crees te aguarda un merecido y apacible retiro, propio de quien alcanza la edad provecta, pero, finalmente, finges ignorar que solo la muerte. 94. No te resistas a tu esencia que paciente aguarda. Procura vivir lúcido y sin tribulaciones para no capitular cuando contendieres porque, en cualquier momento, irrumpirá confirmándonos que nada es a ningún ser físico. 95. Si eres un canalla, vividor, cínico, cooperador / cómplice de escorias políticas / militares, imbécil, adepto del terrorismo doctrinal de gobierno y bufo escapista en materia de responsabilidades sociales, pero simultáneamente escritor, no exijas que la vindicta pública te absuelva. 96. Abrogarás, desconocerás o abolir, según se presentaren los casos, decisiones que públicos y notorios delincuentes suscriban. 97. Cuando, mediante acción o omisión de justicia, el funcionariado de institucionalidad de Estado exhibiere soberbia y orgullosamente ultrajador, Su Majestad la palabra debe fijar término a esa deleznable praxis pasándolo por ella. 98. Ante candidatos a ocupar algún cargo político de relevancia,
En el curso de mi carrera intelectual no escuché o leí que tales discernieron respecto a alguna temática más trascendental que el fomento y defensa de los derechos humanos, que luego igual ningún otro asunto violarían, con tanta saña. Obcecación e infamia quienes fueron en distintas épocas investidos. 99. El hambre arrecia cuando el tirano obstruye se satisfaga, pero igual la ira que él desestima cuando pudiera ser in extremis peligrosa y nada punible. 100. Ahí está la nación que por tu causa sufre, empero que lúcida, legítima y responsable rechaza las sometas a fortuitas e insospechadas abominaciones. No es tu enemiga, sino quien te exige cumplas conforme al contrato social que has firmado o dimitas si no has devenido en pertrechada crápula, en cuyo caso enfadarás al apacible que pudiera mostrarte esa, su instintiva ferocidad que desuella vivo a victimarios, según dictados la historia. 101. No todas las personas pueden ser calificadas comunicadoras sociales, pero sí quienes de forma sistemática, periódica y fidedigna ejercen el universalmente tenido por humano derecho a expresar ideas o informar sobre asuntos de interés colectivo. El /a comunicador /a social prorrumpe a partir de relaciones interpersonales u observación incisiva de sucesos. Se informa, investiga, comprueba hechos y luego los reporta. Valora y entiende sobre ética profesional y actúa en consecuencia. 102. Los pueblos comulgan en ciertos comportamientos con los caninos. A veces forman jaurías para imponerse o defender todo cuanto presumen son sus territorios y, en muchas ocasiones, también defecan públicamente encima de viejos o nuevos fetiches del bestiario político mundial. 103. Se entiende que psicópatas pretendan torcer el juicio con el propósito de fomentar que un exterminador de nación sea percibido héroe de patria. Ello porque, agotados los recursos de la inteligencia para ilustrar que no se trata de una persona distinta a cualquier asesino, no es descartable que la corrupción de los conceptos se imponga mediante la extorsión o amenaza letal. 104. El tamaño del cheque que recibirás por tus funciones de mercenario determinará el grado de arrastracuero que exhibirán, y será proporcional con la anchura o delgadez de tu ser físico. 105. Si confiamos labores a hombres que se postularon honorables y, contra nuestra voluntad, devinieron en villanos, no perdemos la atribución de rescindirle ese lamentable contrato. 106. Nada concede mayor honorabilidad, a quienes corresponde, que aplicar a traidores de sus respectivos mandantes los contenidos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y cartas magnas que, luego de haber jurado su acatamiento, sistemática y soberbiamente violan. 107. Traidor quien recibe un mandato y lo desacata en perjuicio de sus mandantes. 108. Los hacedores de literatura y filosofactos comprometidos con la humanidad lo somos por tener el don de la palabra, escritura, razonamiento e inventiva distinto que, muchas veces, nos convierte en temibles contendores aún sin exhibir pertrechos bélicos. 109. Mis sentidos me anuncian el advenimiento del reinado de la literatura, filosofía y artes. Los bárbaros serán pasados por nuestros razonamientos y palabras, previa sustanciación de motivos. 110. Si gritas durante la mayor arte de tu vida te agargantarás. 111. Platón habría asociado sus envites intelectuales con actos heroicos y, por ello, quiso que su escuela o recinto para formar y discernir tuviera por nombre Academo, quien fue un corajudo / legendario personaje de la mitología griega. Las academias del mundo, oficialmente institucionalizadas o preteridas por extramuros, simbolizan la persistencia intelectual de la humanidad a favor del conocimiento de lo oculto, empero que, ya develado, algunos suelen torcerle sus iniciáticos y no hostiles propósitos. Quizá por ello el académico se instruye, imparte sabidurías y resiste como centinela toda clase de vicisitudes, la vorágine de la existencia. 112. La peor noticia que puedes oír es que Dios no existe, pero la bonísima que criminales y víctimas no resucitarán para repetir abominaciones unos o experimentar sufrimientos otros. Los primeros aventajan porque saben que nadie, más allá de este tiempo, los castigará, mientras creyentes desgastan su psiquis en la enmohecida y absurda tesis del juicio final. Si por afirmar mi razonamiento soy deicida, ocultándolo conspiro para delinquir. 113. Corrosivos y de nómina aduladores, no dudo que psicológicamente perturbados, suelen susurrar a fachudos que han recibido mandatos encorven sus pensamientos y emociones ante el malestar de los ciudadanos que los impelen no proseguir destructivos u obcecados por el poder. Esa plaga de asesores arguye que el poder ciudadano es entelequia o imaginación, tanto como los estados que se presume representan o dirigen. 114.
4 son las formas de pensamiento que he percibido en subhumanos, según cada específico caso: el recto, ascendente, esquivo y corvo. Piensa rectamente quien mira hacia cualquier lugar no hipotético para determinar a cuál otro es conexo, de dónde nació, su carga, material y su probable punto de culminación o infinitud. Al filosofacto lo impulsa la iniciática visión ascendente de su entorno físico, eleva sus razonamientos para lograr la comprensión global. El individuo evasivo es el cobardón y así sus reflexiones que permanecerán en estadio muerto. Entre los descriptos, el pensamiento corvo es personalísimo del sujeto tosudo y ególatra que camina por doquier sin observar ni escuchar. Diría que se traba a sí mismo la posibilidad de evolucionar entorpeciéndoles a otros que lo hagan. 115. El terrorista condena a la orfandad e indefensión a individuos o sociedades, tras sospechosamente argumentar o inferir que es improbable la consecución de la paz sin sacrificar a quienes son víctimas de hostiles e incorregibles. 116. Un acto difiere de una causa por cuanto el primero tiene una perceptible sucesiva diagonal inmediata consecuencia y el atributo de la segunda dependerá de un efecto que estará sujeto a discusiones con el propósito de legitimarla o invalidarla. Una persona que se proponga golpear con una porra un ventanal de cristal sabrá cuál será la consecuencia de ello. Si alguien afirma tener una fiable causa mediante la cual puede lograr un predeterminado efecto, presume ante su audiencia. La causa es lo plausible que siempre en situación de limbo por cuanto su estimación está en lista de espera. El efecto es reflejo de la causa y viceversa. La consecuencia es todo aquello posterior a un acto X, no semeja a un espejo. AKS 117. El desprecio que un desnaturalizado gobernante expresa en perjuicio de una nación que lo ha, con preceptos constitucionales, investido es proporcional a su ocultación alevosa de asuntos que a todos concierne. 118. La nación venezolana es rehén de quienes solo exhiben indiscutible experticia en el arte de dilapidar dineros públicos en la compra o fabricación de pertrechos letales. 119. Inextinguibles las tribulaciones que diezman a los de buena voluntad, esas y eso sin ningún entendimiento sobre lo que significa humanismo, pero con extrema obcecación por destruir cualquier cosa buena que les estorbe en el camino para la consumación de su diáspora. 120. Entiende que algo es verdadero cuando, tras ser comprobado, se muestra único. 121. Para que un hecho adquiera la fuerza de asunto de interés y conocimiento público debe tener cualidad de evidente, y el propósito de ocultarlos constituye delito contra los ciudadanos porque les concierne y vicia el proceso de sustanciación de la verdad jurídica en procesos penales. 122. El cerebro segrega dopamina y ciertas plantas la contienen en forma natural, pero existe algo más poderoso que defino metanfetarma, no es sustancia, sino una droga con insuperable poder adictivo capaz de matar más expeditamente. 123. Los ignorantófagos solo exigimos, por razones obvias, que cualquier aspirante a ocupar un cargo público exhiba aptitudes intelectuales, sin ser inexcusables doctos en determinadas disciplinas. Siempre tendrá la opción de contratar asesores para lograr un buen desempeño en el ejercicio de sus funciones. 124. El rechazo, antipatía y hasta miedo que alguien experimenta hacia quienes carecen de conocimientos y padecen disfuncionalidad cognitiva es calificable como ignorantofobia. 125. La propiedad es un derecho, necesidad, concepto jurídico y en ocasiones hasta un deber que asumimos los individuos en células familiares y la gran sociedad que da cuerpo a la institución del Estado, pero, más profundamente, también un sentimiento de amparo y liberación frente a adventicias o predecibles situaciones que pudieran afectar nuestra estabilidad física y emocional. Nunca una decisión de inicuos o grupos logiaviesos. 126. El desarraigo se transforma en liberación cuando somos, con persistencia e impiedad, hostigados o perseguidos por asesinos con morboso y vinculante placer por el mando, azotes de barriadas o fortuitos y de inquina enemigos. 127. La propiedad es invalorable porque de proscenio forma para marcarles distancia a los sediciosos y evitarnos encorven. 128. Hay varias formas de mostrarnos idiotas diagonal felices, pero, entre ellas, sobresale la letal de borrego. 129. A las personas enamoradas muchos les perdonan lo sean por víctimas de feromonas que terminan convirtiéndolas en huele y lame vaginas, falotradores o feladoras compulsivas que igual cabalgan hasta sobre puercos, según los casos, pero obtienen satisfacción. 130.
Quienes padecen del síndrome de la idiotez borrega son felices sin la consecución de la fuga musical / seminal. 131. Los revolucionarios auténticos son antisistema de déspotas o ladrones, no reprimen protestas con esbirros ni infligen en perjuicio de ciudadanos sometiéndolos a insolencias y vejámenes. Adhieren a la tesis del ininterrumpido progreso social, que ningún parentesco tiene con ideas confiscatorias de la propiedad, el libre pensamiento o fomento del tribalismo propio de comunas trogloditas para el control y la humillación de los individuos, lo cual no es cosa distinta a involución. 132. Conforme a la lógica política administrativa de contrato social, quienes somos mandantes les conferimos mandatos a mandatarios. Motivo por el cual, a todo lo que hipotética y perversamente decidieren los investidos para perjudicarnos o favorecernos precederá legitimación. Si presagiamos malas o buenas conductas antes de elegirlos / contratarlos, nuestra puesta en escena dramática exculpa a calificables como una cosa u otra. A ellos les asiste el derecho a ser probos o corruptos, hasta tanto sea posible que les concedan y mantengan la oportunidad legal para desenmascararse o afianzarse sin consecuencias que impliquen reconocimientos o juicios públicos. 133. Cuando padres omnipotentes legaren poderes y fortunas a hijariados, no duden, jamás, que el espíritu de sus magnánimos actos siempre será percibido santo. Porque la honestidad es de la nada su caricatura y esencia. 134. Algunos juzgan que la rebelión es la última y desesperada instancia que le asiste al vulgo para deslastrarse de infames. Otros están persuadidos que santifica el desacato a cualquier suscrita norma social, también el saqueo, crimen político u ordinario y la destrucción de bienes públicos / privados. Pienso que rebelión es vindicta pública y reparo, nunca foragimiento. 135. Todo cuanto de urdimbre cívico-militar proceda es foragimiento. 136. Nunca antes del siglo XXI la humanidad había sido colocada en situación de santificar deicidas, esos que matan la conciencia universal del bien bendecidos con inferencias y propuestas de prevaricadores y farsantes. Individuos a los cuales algunos llaman pontífices o dignatarios cuando son explícitos propulsores de la derrota del juicio. 137. No enfadas cuando hablas de revolucionarios, solo defecas sobre los rostros de quienes gozosos parecieran escucharte proferir estupideces. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl